Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nuestro tema de exposición del grupo número 15, que corresponde al tema fiduciario y contratos de seguro. Adelante, mi compañero va a exponer el tema que le corresponde, el negocio fiduciario. Adelante, compañero. Muy buenos días, profesor Gastón Correa. ¿Qué es el negocio fiduciario? Los negocios fiduciarios son actos de confianza en virtud de los cuales una persona natural o jurídica entrega a una sociedad administradora de fondos y fideicomisos la administración de uno o de más bienes determinados, transfiriendo o no a la propiedad de los mismos a un patrimonio autónomo para que se cumplan con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del mismo constituyente o de un tercero. Sus elementos. Eh, Consta de tres elementos: el fideicomitente o constituyente, la sociedad fiduciaria y el beneficiario. ¿Qué es el fideicomitente o constituyente? Es el cliente de la sociedad fiduciaria a quien le encomienda una gestión determinada. Una de sus principales funciones es que transfiere o entrega los bienes objeto del contrato e indica la finalidad del contrato y suministra las instrucciones a la fiduciaria. La sociedad fiduciaria, entidades de servicios financieros, sociedades anónimas autorizadas y sujetas a la inspección, control y vigilancia de la superfinanciera. ¿Cuál es su función? Administrar y gestionar de acuerdo con las instrucciones establecidas por el fideicomitente y las normas vigentes. El beneficiario, la persona que debe recibir los bienes transferidos junto con sus frutos y rendimientos al finalizar el contrato. Esta persona puede ser el mismo fideicomitente o un tercero designado por este. El fideicomiso mercantil es el contrato por el cual una o más personas llamadas constituyentes o fideicomitentes transfieren de manera temporal e irrevocable la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales que existen o se espera que existan a un patrimonio autónomo. Es dotado de personalidad jurídica para que la sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria, y en tal calidad su representante legal, cumple con las finalidades específicas constituidas en el contrato de constitución, bien en favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. El encargo fiduciario. El mandato irrevocable, el poder irrevocable, por el cual una o más personas naturales o jurídicas instruyen a la fiduciaria para que cumpla diversas finalidades como gestión, inversión, tenencia o guarda, enajenación o disposición en favor del propio o de un tercero llamado beneficiario. La titularización es un mecanismo de financiamiento que consiste en transformar activos o bienes actuales o futuros en valores negociables en el mercado de valores para obtener liquidez en condiciones competitivas de mercado con la consecuente reducción de los gastos financieros. A continuación, mi compañero Ángelo Palacios con su tema del contrato de seguros. Buenos días, doctores, compañeros. Mi tema a exponer es la de contratos de seguros. Voy a hablar sobre la definición. El contrato de seguro, conocido como contrato oneroso, aleatorio y de adhesión, constituye una práctica mercantil común que no deja de ser ajena en cuanto a sus formalidades técnicas y jurídicas, bajo las cuales se desarrolla y posee un elemento distinto, otorga una cobertura de dignizar dentro de los límites. ¿Cómo podemos determinar o definir los seguros? Es un medio eficaz para la protección de los individuos frente a las consecuencias de los riesgos. Se basa en transferirlos a una aseguradora que se encarga de reparar o indemnizar toda parte del perjuicio producido por la partición de determinadas situaciones accidentales. Por lo tanto, un contrato de seguro no es más que un contrato que recoge el acuerdo de entre la entidad aseguradora y un posible cliente, dado que el cliente necesita un seguro para cubrir un posible riesgo de la empresa aseguradora que ofrece lo que esta demanda. El acuerdo se formaliza a través del contrato de seguro. En resumen, el contrato de seguro no es más que un documento
que recoge el acuerdo alcanzado entre las aseguradoras y el cliente. Mediante este contrato, la entidad aseguradora se compromete a ofrecer cobertura por los riesgos asegurados por el tomador, mientras que el tomador se compromete para contar con esta cobertura a satisfacer el pago de la prima periódica. Los elementos del contrato se pueden derivar en muchas formas. En consentimiento, que significa manifestar el libre y voluntaria de las partes que expresan su voluntad. El objeto son los bienes o servicios que dan origen al contrato. La capacidad, que cada parte interviniente debe tener la capacidad de participar del mismo. El contrato es un acuerdo jurídico entre dos o más partes que generan derechos y obligaciones que deben contener el objeto, materia sobre lo que se versa, la causa, el por qué y para qué se contrata, la forma, si se debe hacerse por escritura pública o por documento privado, por escrito o por testigos, etcétera. La póliza. Toda póliza debe contener nombre y domicilio del asegurador, nombre y domicilio del solicitante, asegurado y beneficiario, la calidad en que se actúa el solicitante del seguro. Por lo que se genera esta cobertura ayuda a proteger las pertenencias de ciertos riesgos, como un incendio, robos, accidentes, etcétera. Los tipos de póliza de seguro son los siguientes: póliza de seguros de hogar, póliza de seguro de vehículo, póliza de seguro médico, póliza de seguro de vida, póliza de seguro de responsabilidad civil y de las empresas y otros tipos de póliza. La función de que tiene la póliza es asumir el riesgo del asegurado entre unos límites pactados mediante el cobro periódico de una prima o pago adelantado que sirva para cubrir ese riesgo en caso de producirse. En la póliza figuran los siguientes detalles más destacados, como objeto de seguro, periódico de vigencia del seguro, importe de prima por pagar, compensación en caso de siniestro, cláusula de adicionales, datos de contrato de la aseguradora. Riesgo y siniestro. Es necesario indicar que un siniestro es un elemento clave en un contrato de seguro. Es la ocurrencia de uno de los riesgos asegurados en donde la compañía tiene la obligación de indemnizar dentro de los límites y con las exclusiones pactadas en el contrato. El conjunto de los daños derivados de uno mismo, evento que constituye un solo siniestro. Además, podemos manifestar que un siniestro es un hecho impredecible y aislado que supone un perjuicio o daño a una persona o organización, los mismos que a menudo están recogidos en la póliza de seguro. Esencialmente, los riesgos se clasifican por la naturaleza de la pérdida en riesgo o puro o riesgo especulativo, por su origen y alcance de riesgo personal o riesgo catastrófico. Las condiciones para que un riesgo sea asegurado son: debe referirse a la posibilidad de un acontecimiento hecho o futuro. Debe ser conocido en toda su extensión y el alcance por el asegurador. Debe ser incierta su relación o el tiempo en que haya de producirse. Sin embargo, el riesgo no asegurado es aquel que no es el motivo de aplicación de la respectiva póliza de seguro. De ese modo, el asegurador queda desprotegido y sufrirá pérdidas económicas. La cobertura de riesgo es en definir los escenarios de riesgo, cuál es su impacto, determinar si compensa o no la protección, cometer el bien distinto de instrumentos de cobertura por cada caso, sus beneficios y limitaciones, evaluar el coste de cada medida en función de la ventaja o aporte de pérdidas que evita. Las clases de seguro. Los tipos de seguros son los siguientes: seguros de vida, seguro de salud, seguros de accidentes personales, seguros de incendio, seguro vehicular, perdón, contratos de daños materiales, seguros de gravamen y seguros generales. Los diferentes tipos de seguros pueden clasificarse en tres grandes grupos, dependiendo de la clase de riesgo que asumen: seguro de vida y de salud, seguro contra daños materiales o accidentes, seguros de prestación de servicios. El reaseguro es un contrato de seguro mediante el cual una compañía aseguradora pasa a ser asegurado
de otra identidad aseguradora. Es decir, distribuye los riesgos y limita las responsabilidades que habría que asumir en caso de siniestro, cubriendo parcial y totalmente su coste. Los reaseguros se clasifican en reaseguro obligatorio, reaseguro facultativo, reaseguro obligatorio facultativo, reaseguro costa o parte, reaseguro de excedente, reaseguro de exceso de pérdida y reaseguro de exceso de siniestrabilidad. Y en el Ecuador, en el año 2021, según la base de datos de registro de contrato de adición de seguro, en el país operan 115 aseguradoras, de las cuales aproximadamente el 52% son filiales de empresas extranjeras y el 49% son empresas de capital nacional. Hasta aquí, doctor, nuestra intervención. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, y tenga muy buen día. Igualmente, doctor.